Hola, muy buenas chavales, aquí estamos con un vídeo de Minecraft de Eddie Hash, por si ya conocéis mi canal. Y bueno, vamos a jugar a Minecraft. Bueno, primero os voy a enseñar unos truquitos, por ejemplo, sobre el truco de la lava y el agua. Vamos a llamar a este nuevo mundo, ¿qué os parece? YouTube. Venga, ¿por qué no? Ay, espera, ay, qué mal se da. Vamos a ver, bueno, por si no lo sabéis ya, esto es de la Xbox, este canal, perdón, este es el juego de Minecraft. Quería grabar en el ordenador, pero por desgracia para tener ordenador hay que hacer muchas cosas y eso a mí me aborrece. No sé por qué, pero creo que yo de mayor ya me veo como tirado ahí en el sofá, tomando ahí una Coca-Colina y ya. Bueno, la semilla general del mundo es la que me da la gana. Listo, venga, juego creativo, dificultad, nada, el Pacífico, porque ese no es el truco, crear un nuevo mundo. Aceptar. Esperamos. Esperando. A ver si vengan. Venga, ya me estoy poniendo un pelín nervioso. Pero nada, un poquitín. Eso es lo que os digo, ¿no? Bueno, cuando empecéis un mundo tarda bastante, igual que en el ordenador, perdón. Y bueno. Joder. Ahora, ahí va. Por lo que veis en la Xbox va más rápido. Va más rápido en la Xbox porque bueno, el ordenador ya sabéis, es un ordenador y está más avanzado esto y tal. Pero bueno, es lo mismo, no pasa nada. No digo que el ordenador sea malo. Si es mejor y todo, tienes más materiales, pero bueno, vamos a ver. A ver. ¿Cómo era esto? Porque hace mucho que no juego. Vale. Hola, Aquí estoy yo. Os presento a un compañero mío. Bueno, yo aquí mirando un poco la tele. Sí, vamos a ver qué tenemos por aquí. Voy a enseñaros el truco de la lava y el agua. Bueno, por cierto, me he cambiado el nombre porque no me gustaba el anterior y ahora me llamo Hazard 122, ¿vale? Hashtag 122, ¿acordaos del nombre? Hazard, pero es Hazard, ¿vale? Con H y con Z. Bueno, algunos ya lo conoceréis porque es un jugador de fútbol del Chelsea, bastante conocido, por cierto. Y bueno, pues con un vídeo en directo. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer para hacer este truco es hacer como esta figura. Hacer esta figura así de simple. No hay otro movimiento visual. Bueno, nada. Vamos a ver. Cogemos, atentos, Se coloca la lava aquí. Pa, pu, pi, pe, po. Seguimos. Ya, ye, yo, yu, ya. Bien. Seguimos. Sa, se, so, su, sa. Bueno, creo que me sé el abecedario, y queda aquí. Ra, re, ro, ri, ro. Vamos a colocar el agua especial, señores. Y ahora, como veis, va quedando todo. La verdad es que es una figura que queda muy guay, si os dais cuenta. Ir al chaval dentro de la lava es increíble. En el ordenador estoy haciendo también una especie de corredor, de laberinto. No sé si habéis visto la peli o el libro. Y la verdad es que está molando bastante, claro. Bueno, pues en fin, pero yo creo que ya está toda la lava. Mira, eso. Lo que tiene de malo esto es que luego queda un poco desperfecto todo. Pero bueno, miradlo. Si os vais fijando, va cayendo el agua
y va como creándose lava. Cerdo. Bueno, mientras tanto vamos a matar a este cerdo. Fuera, cerdo. Rica, fuera. Ah, tío, no se escapa el cerdo, míralo. Ahí está, señores. Voy a comprar un poco de carnaca. Bueno, aquí no se puede, es verdad, pero tengo una... Ay, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tío? Hay como... Qué raro. Bueno, igual. Si ya está convertida todo en lava. Cuidadito que os dejo anonadados, Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es, donde pusimos eso, con un cubo o con bloques, yo me voy a hacer un poco pachanguero, pero bueno. Colocamos aquí un bloque. Nuevo Mercurio. Bueno, claro, pero es que luego esto se puede aplicar de otra forma, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero sigue siendo Mercurio. Y entonces va bajando el agua. Y la lava queda ahí. Sí. Ya lo sé. Luego, claro, habría que ponerlo por el interior, pero bueno. Luego, si ves que va quedando un pelín mala cosa, pues lo vais vosotros ahí modificando, cambiando. Mira, chaval, quedaron las esquinas igual, no pensaba... Es la primera vez que hago lo del truco de la lava y el agua. Perfectamente, ¿no? Bueno, a veces se va formando aquí y tal. Coges otro poco de agua. Así, y se van a volver a hacer así los bloques. Por dentro, bueno, por fuera siempre suele quedar más curioso que por dentro. Pero bueno, esto vosotros luego al recordar que lo aplicáis como os dé la gana. Mira, se va haciendo aquí los bloques, poco a poco. Y encima es que luego el edificio queda alto. ¿Sabéis? Os robo un millón de trabajo encima. O sea que no es una bobada este truco, ¿eh? Luego os enseñaré más cosas. Solo queda esto de lava y listo. Ya está. Eso es. Bueno, ahora vamos a poner aquí bloques, como os dije, para seguir completando. Uy, ¿qué es eso? Uy. ¿Por qué va quedando así, hombre? Como veis va bajando el agua, poco a poco. Todo así. Bueno, esto sería en teoría lo que habría que hacer. Bien. Bueno, pues esto era el truco que os quería enseñar. Ahora vamos a ver si os puedo enseñar más cosas y tal. Déjame pensar. Ah, sí, una cosa que parece muy increíble tal es que la verdad esto aquí no hay una cosa que se llama comandos. En el ordenador sí lo hay, los expertos ya lo saben, pero bueno. Mira una cueva, vamos a ver qué encontramos en esa cueva. Venga, seguimos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira. Pero, es como... claro, es la hierba que atraviesa los bloques. Ostras, vaya caga. Vamos a poner aquí un poco de lucecita. Ahí. Espero no encontrarme con ningún bicho ahí ahora. Nah, esto no tiene nada. Normalmente estas cuevas suelen engañar, porque luego llegas y no hay pared. Pero si... Espera. Pero si tienes la oportunidad de romper, a lo mejor aparece algo. Mira, ¿ves? Bueno, no. Qué raro. Normalmente siempre aparece algo. Y si seguís para abajo, a lo mejor... ¿Ves?
Otra cueva. ¡Ostras! ¿Veis que os dije? Esto normalmente en modo supervivencia, imaginaos, pero es bastante complicado llegar. Luego tienes que crear una cama y cosas de esas. Sí, sobreviviendo. Yo creo, en realidad lo demás son detalles, pero que para sobrevivir en supervivencia es una tontería. Solo necesitas una cama y comida y ya está. Y bueno, luego también hay un poco de refugio. Ostras, qué raro. What's up? Vamos a ir para arriba. Ey, ya estamos llegando fuera. Cago en todo. ¿Sabes? Y hemos llegado, señores. Ostras, hemos llegado lejos, bastante lejos, la verdad. Bueno, ¿qué más os puedo enseñar yo? A ver. Pues ahora espera, que tengo aquí un... Salir y guardar. Adaptar. Bueno, normalmente también tardan mucho en cargarse en la Xbox, pero da igual. Voy a enseñaros un castillo que hice, muy guay. Juegos, ayuda. Bueno. Sí. Ah, aquí. Calunsan es. Aquí llevo mucho tiempo jugando, la verdad. Ah, por cierto, hay una página muy buena en Google. Entráis directamente a Google y ponéis palacios o palacetes de Minecraft. Flipáis. Sí, luego también, pero esto es para ordenador, luego también hay Minecraft Skin, para hacer ahí pieles de Minecraft, la verdad. Bueno, pues voy a enseñar un poco el castillo, aquí es una mina que hice. Y vuelve, y va, y vuelve. Aquí quería simular un poco, no sé si conocéis Clash of Clans, las minas de Clash of Clans. Tenemos el oro y todo. Mola bastante. Vamos a seguir subiendo. Mirad aquí un castillo. Aquí estaba haciendo yo una cosa que la verdad me sale muy bien. Que es, yo aquí pongo todo bichos de estos y luego disparo. ¿Ves esta palanca, no? Mirad. Ahora en cuanto quite esto vais a ver todo lleno de flechas. Ostras, pues no. Ah, es en el otro. Bueno, da igual. Aquí tengo hecho como una especie de avión, pero no me sale muy bien. Se me puede salvar. Ahí tenemos pisos, mi castillito. Ah, es verdad. Lo que también os puedo enseñar es... Vamos a seguir. Es el mundo este para viajar al infierno. Aquí lo tenéis. Pues es muy fácil. Son 4 de obsidiana aquí. Pues esperad, voy a enseñaroslo más determinadamente aquí fuera. Bueno, voy a romper aquí cristal, pero bueno, no pasa nada, luego lo arreglo. Bueno, cogéis obsidiana. Bueno, hoy no juego yo porque... bueno, no me apetece. Ya haré otro vídeo otro día, ¿vale? Y bueno, aquí me tenéis. Ahí me tendréis en YouTube, ¿vale? Hacéis esto y luego se coge y se hace esto. Ahí lo tenéis, amigos. Ahora entramos. Ay, qué mareo. Entrando en el mundo inferior. Y aquí estamos, chavales. Tengo que recordar que estoy de frente. Voy a ir todo de frente porque así luego... Aquí es como una especie de cubo, la verdad.
sigues y tal, es como una especie de cubo. En cambio en Minecraft es infinito todo. Aquí estoy en los límites. Si sigues para arriba, en el Minecraft del ordenador, te va a aparecer ahí todo fuera, te va a aparecer como tú una esplanada de piedra base. A ver si... Aquí ya no puedo romper más, porque llega a los límites, esto es claro. Es diferente. Bueno, esto ha sido todo, chavales, lo dejamos aquí y bueno, venga, hasta luego, nos vemos, nos vemos.